Ya. Habíamos venido hablando acerca de las compuertas lógicas, es lo último que habíamos visto en la evaluación, ¿no es cierto? Y quiero hacer algo, bueno, más que, quiero explicar algo que es paralelo a lo que ya habíamos estado viendo y tiene que ver con el teorema de Morgan. ¿Qué nos dice el teorema de Morgan? El teorema de Morgan nos dice que si yo tengo A por B, ¿no es cierto? Esto es igual, negado. Esto es igual a decir A negado más B negado. Eso me dice el teorema de Morgan, ¿verdad? Pero yo también puedo decir que A por B, de esta manera, es igual a A por B con doble negación. A por B con doble negación. ¿Sí o qué? ¿Verdad? A por B con doble negación. Entonces, esto, ¿no es cierto? Voy a romper primero la negación de más adentro, es decir, esta negación de aquí voy a romper. Entonces, esto es igual a decir A negado más B negado. Y la negación de arriba no la rompí, por lo tanto la mantengo. ¿Verdad? Entonces, esto es igual a esto. ¿Ya? De la misma manera, el teorema de Morgan establece que A más B negado, de esta manera, es igual a A negado por B negado. Eso me establece el teorema de Morgan. Pero yo también puedo decir que A más B, ¿no es cierto? Doblemente, perdón. A más B sin negar es igual a decir A más B doblemente negado. Por el postulado que ustedes y yo ya conocemos, que lo habíamos expuesto anteriormente, que doble negación es como no tener negación. Entonces, A más B es igual a decir doble negación, ¿no es cierto? Esto ya lo habíamos demostrado, ¿no? Ya habíamos demostrado esto. Entonces, vamos a romper esta negación de más adentro, esta negación de aquí, ¿ok? Vamos a romper la negación de más adentro. Entonces, me dice que A más B negado una vez es A por B, ¿cierto? Negado, negado. Y como la negación de más arriba no la rompí, entonces me queda todo negado. ¿Ya? Eso establece el teorema de Morgan, ¿no es cierto? Prácticamente esto es Morgan. Ahora, esto vamos a interpretarlo, vamos a interpretar esto en funciones lógicas. Entonces voy a hacer una pequeña tablita y la tablita va a venir de la siguiente manera. F es igual a por B igual, ¿no es cierto? A por B doblemente negado, A por B doblemente negado, y esto es igual a decir A negado una vez más B negado una vez y esto negado. ¿Ya? Antes de pasar a dibujar las funciones lógicas, bueno, no, dibujémoslo aquí. Entonces, vamos con esta de aquí, ¿no es cierto? Esto me dice que A
y B es igual a F A por B. Pero me dice que esto es equivalente a esto de acá. Entonces, por lo tanto, lo voy a dibujar la última función lógica, donde me dice que A negado una vez, esto es A, B negado otra vez, ¿no es cierto? Tengo A negado, B negado, es igual a una suma, pero todo negado. Entonces, ¿cómo es la suma y al final negada? La suma negada al final es una NOR, de esta manera, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que me dice? Que F es igual a negado más B negado y al final todo negado, ¿no? Pero hay otra manera de representar y la otra manera equivalente de representar esto es de la siguiente manera. Es A, B, ¿no es cierto? Niego aquí, niego aquí. Ahora, esto es lo mismo. ¿Están ahí? Listo. Entonces, ¿qué es lo que decíamos? Que esta A más B, ¿no es cierto? Así, es igual a decir A negado por B negado. Entonces, la equivalencia de esto está en decir, la equivalencia de esto está en decir, ¿no es cierto? A negado por B negado, A por B, ¿no es cierto? A por B y esto a la final negado, ¿no? Entonces, esta F es igual a decir, F es igual a decir A negado por B negado y a la final estoy negando todo, ¿no? Pero esa equivalencia también es igual a decir, esa equivalencia también es igual a decir a una NAND, ¿ya? A, B y F es igual a lo mismo, ¿no? A negado por B negado y todo negado, ¿ya? Es lo que habíamos puesto acá arriba, ¿no? Y esto, mucho ojo, que es el teorema de Morgan, ¿no es cierto? Esto es el teorema de Morgan. Ahora, siguiendo un poquito el teorema de Morgan. El teorema de Morgan nos dice que, el teorema de Morgan nos dice que F es igual, F es igual A por B negado, ¿no es cierto? Es igual a qué? A más B negado negado. Entonces,
¿qué es lo que yo tengo? Tengo que cuando yo tengo A y B, ¿no es cierto? Tengo A, tengo B, y esto está negado todo, ¿no es cierto? Es decir, tiene una NAND. Esto es igual a F, es igual A por B, todo negado, ¿no es cierto? Ahora, esto es equivalente a decir que A más B, ¿no es cierto? A, perdón, F es igual A negado más B negado, ¿no es cierto? Y esto también es equivalente a que F es igual A más B negadas individualmente, donde este es A y esto es B, ¿ya? Ese es el teorema de Morgan, ¿no? Ahora, F es igual, el último teorema de Morgan, ¿no es cierto? Me dice que F es igual A más B A más B, todo negado, esto es igual a A por B, pero los dos negados individualmente, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo que A más B, ¿cierto? Es una NOR de esa manera. F es igual, esto es A, esto es B, F es igual A más B, y esto es equivalente a A negado por B negado. Entonces, tengo A, lo niego, tengo B, lo niego, ¿no es cierto? Esto es A, esto es B, y esto está multiplicando. F es igual A negado por B negado. Y esto es igual a lo que estoy dibujando, ¿no? En vez de poner las not, pongo unos circulitos aquí, y F es igual A negado por B negado. Bien, ahora quiero explicarles un poquito el motivo de lo que se intenta hacer aquí. Hay una cuestión en lo que es respuesta. Cuando cuando se hace una operación, ¿no es cierto? Lógica de una función, por ejemplo, A más B, o por ejemplo, esta operación A por B, ¿no es cierto? Las compuertas que mejor respuesta o que mayor rapidez en la respuesta se tiene son las compuertas NOT, perdón, NOR y las compuertas NAND. Las compuertas NOR y NAND. Por lo tanto, muchas de las veces se pide que se trabaje en compuertas NOT y NAND. ¿Para qué? Para tener un tiempo de respuesta más rápido. Cuando se tiene tiempos de respuesta más rápidos, los sistemas son más eficientes.
cuando se tiene tiempos de respuesta más rápidos, los sistemas se califica por eficiencia, se tiende a ser más eficiente. Entonces, lo que se pide es trabajar, trabajar en NAND como esta, ¿no es cierto? Tengo una NAND aquí, tengo una NAND acá, ¿no es cierto? Tengo una NAND aquí. Y también trabajar en NOR, como tengo esta NOR, ¿no es cierto? Y esta NOR, ¿ya? Entonces, por eso es esta tablita de equivalencias. ¿Listo? Vamos a ver. Vamos a ponernos una función. Vamos a ponernos una función lógica. Inge, Dígame. disculpe ahí donde estaba explicando la última equivalencia, casi no lo entendí un poco. En la equivalencia Está que me aquí, dice, ¿no? sí, o sea, prácticamente los dos últimos dibujos de todas. Está aquí. Sí, eso, exactamente. La anterior es una OR, pero con sus funciones negadas, ¿verdad? NOR se llama. NOR. Ujú. Correcto. Pero la NOR me dice que viene todo negado. Sí, aquí está la negación. Ah, ya aquí. Ah, perdón. Sí, Ahí sí sería una NOR. Y la siguiente, esta es una AND. una AND. Y la última, Inge, equivale a Una lo mismo. AND. Sí, es una AND. Esta sigue siendo, estas siguen siendo AND, ¿no? Esta sigue siendo una AND. Esta sigue siendo una AND. Claro, una AND, pero niego antes la variable, ¿verdad? Sí, Antes que pero ingrese la niego. estas negaciones son independientes, ¿no? O sea, Claro. puede estar como no puede estar, pero la compuerta sigue siendo una AND. No como esta que es una NAND. Las primeras son NAND y NOR. Este es NAND, este es NOR. Sí, igualmente arriba. NAND primera y... No, esta es AND. Aquí no tiene Ah, sí, no negación. está negada. Sí, está bien. Ah, Que ya, las, ya. las NAND son las que niegan toda la función. Se la Las, niega a A más B. Ese es NOR. sí, cuando se niega al final, significa que toda la función que se hizo acá, ¿no es cierto? Está negado, ¿no? Ah, mm, Inge, ¿y la segunda qué gracias. es una OR? ¿Cuál segunda? Esta Sí. es una OR. Me Una OR y pregunto la una otra una cosa, AND. ¿sí están estudiando ustedes? Porque esa clase se dio a inicios de este mes, ¿no? Entonces, por cierto, aprovecho para decirles algo. Inge, Las tutorías. Inge, perdón, lo que pasa es que en los dibujos ustedes les hacen medios diferentes y eso nos confunde un poco. Pero, ¿qué les confunde en los dibujos? Por ejemplo, esta de aquí no se parece en nada a esta de acá, ¿no? Señor Casanova, ¿le parece que estos son iguales? ¿Se confunden con estos de aquí? No, no, Inge, pero ahí en la OR, o sea, la OR, esa OR, bueno, me estaba confundido con una NAND, Ya, con esta una es una AND, OR. perdón. Ya, esta es una OR, ¿no? Ya. Sí, sí, sí les voy a pedir que por favor repasen, ¿no es cierto? Inge, Repasen. yo me confundí un poco por las equivalencias. Por ejemplo, en la primera función, donde dice F es igual a A por B, Ajá. esa es una AND, ¿verdad? Ya, y la siguiente equivalente niega la variable A y la B e ingresa, y la función que me sale es una mezcla de una NOR con una OR. ¿O cómo? Ahí me equivoqué en la primera, ahí donde le estoy diciendo. No A sé ver, por qué, a porque ver, está señores, mezclando dos cosas, dije. no está mezclando dos cosas. A ver, aquí están las compuertas. Esto es lo que les decía, por favor, estudien. Miren, esta es una OR, esta es una AND,
esta es una NOT y esta es una NOR. Esta es una NOR. Ahora, si yo mezclo, como dice el señor Granda, ¿no es cierto? Si yo pongo aquí esto, ¿no es cierto? Si yo pongo aquí esto, ¿no es cierto? ¿Qué estoy dibujando aquí? ¿Qué compuerta es esta? Una NOT. Las dos primeras están negando NOT. Ya, estas son NOT, ¿no? Estas son Sí. NOT. Ya, y esta de acá, ¿qué compuerta es? Una OR. Pero no sabemos si Ahora, está ¿no sumando es o cierto? multiplicando. Pues. Está sumando, no multiplicando, está sumando. Es suma, pues. Claro, porque es OR. Ya, ahora, si yo pongo esa compuerta, ¿no es cierto? Mucho ojo con la NOT. Si yo pongo esa compuerta, ¿estas compuertas qué son? Estas dos de aquí. Una No, NOT. Una Un NOT. NOT. Una NOT con una NOR. Con una NOR, Sí, ¿verdad? Es que, pero sí. aquí usted con este circulito que le pone aquí en la puntita, es que está negando toda la función, ¿cierto? O sea, doble negado. ¿Cierto? Ya, Inge. eso, ya, a ver, dígame. Ahí lo que quiere decir que es una suma que está negada. Correcto, muy bien. Entonces, por ejemplo, a ver. Muy bien, vamos a ver. Este es A, B. Cuando pasa por la NOT, ¿no es cierto? Cuando pasa por la NOT, esta A se niega. Entonces aquí tiene A negada y aquí tiene B negada. ¿No es cierto? Aquí tiene B negada. Ahora, ¿qué hace la NOR? Coge las dos variables que tiene aquí, la suma, pero niega todo. Entonces, ¿qué es lo que hace? A la entrada tengo A negado más B negado, ¿no es cierto? Y la NOR lo que hace es negar todo. Negar todo. ¿Ya? ¿Qué hace la NOT? Si yo tengo, la OR, perdón, ¿qué hace la OR aquí? Si yo tengo aquí A, tengo aquí B, aquí tengo A negada, aquí tengo B negado, ¿no es cierto? ¿Qué hace la OR? La OR A suma negado las más B negado. compuertas, las variables de entrada. Entonces, ¿qué son? A negado más B negado. ¿Ya? Ahora quiero mostrarles, miren, estas son las compuertas ustedes tienen que dominar. ¿Qué pasa si ustedes no dominan las compuertas? Ustedes no me van a comenzar a entender qué es lo que yo estoy escribiendo acá, como ahorita. Me dijeron que esta es una AND, ¿no es cierto? Me dijeron que esta, a ver, ¿qué más me dijeron? Que esta es una combinación de NOR. Entonces, no me van a entender si es que primero no dominan estas compuertas. Entonces, les pido que por favor miren, estas compuertas tienen que aprenderse. Ahora, tampoco me van a entender si es que no dominan estos teoremas. Aquí está el teorema de Morgan. Miren, lo que les estaba explicando el teorema de Morgan. Entonces, si es que ustedes no dominan el teorema de Morgan, ¿no es cierto? Si ustedes no dominan el teorema de Morgan, tampoco me van a entender. Entonces, algo que pasa aquí en digitales es que las clases se van sumando y si ustedes no dominan funciones lógicas, ¿no es cierto? No dominan compuertas, después no me van a ir entendiendo las siguientes clases y eso se vuelve un problema para mí porque se supone que esto ya evaluamos, entonces, pero no importa, lo que quiero hacerles entender es dos cosas. Primero, la pregunta es válida, siempre será válida la pregunta. Segundo, la responsabilidad es un deber de ustedes. Entonces, ustedes tienen dos cosas, tienen un deber y tienen una responsabilidad. El deber suyo es estudiar. Perdón, sí, el deber suyo es estudiar y el derecho suyo es hacer las preguntas. Entonces,
Muy bien, yo contesto todas las preguntas que ustedes quieran, pero sí les voy a pedir que por favor estudien. Estudien porque lo siguiente que se viene es toda una acumulación de lo que ya hemos estado viendo, ¿ya? Entonces, vamos a quedar ahí por ahora. Les voy a pedir que por favor estudien esto. Estudien esto. Vamos a hacer un... no. Vamos a quedar ahí por ahora. Tengo que retirarme. Inge, ¿nos puede subir esta clase que nos dio? Sí.